para explicar la crisis en Michoacán y la decisión del gobierno de Peña Nieto para intervenir y asumir la responsabilidad sobre la seguridad en Michoacán, tendríamos que empezar quizás por reconocer que desde siempre la geografía agreste y remota de esta región del país ha sido aprovechada por grupos rebeldes y por grupos criminales como santuario para sus operaciones. Pero en tiempos recientes, la competencia violenta entre tres organizaciones criminales, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco Nueva Generación y una tercera organización que se supone trabaja y se mueve en la frontera entre Michoacán y Colima, fue el trasfondo en el que observamos el surgimiento de grupos de autodefensa que han tratado de hacerse cargo de su propia seguridad. Como sabemos, la disputa en torno a los mercados ilegales de drogas, pero también de otras actividades ilegales que incluyen una boyante economía ilegal en torno a la minería y una rampante extorsión, fue el contexto en el que surgieron estos grupos de autodefensa en diferentes comunidades de Michoacán. Sin embargo, el surgimiento de Michoacán en el mapa criminal del país no podría explicarse sin tomar en cuenta dos factores fundamentales que ocurren en la década de los 80. El primero tiene que ver con la apertura de la economía de la cocaína en nuestro país, que va a ser a su vez resultado de la decisión del gobierno estadounidense de cerrar la ruta de cocaína que fluía desde Colombia hasta la Florida a través del Caribe. Esta decisión desvía el flujo de cocaína a territorio mexicano y es el episodio que muchos identificamos como el episodio que inaugura la apertura de un mercado ilegal de drogas organizado en torno al trasiego de cocaína. Y conjuntamente con la apertura de la economía de la cocaína, habría que reconocer el efecto que tendría en Michoacán en específico la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas en esos mismos años. La modernización del puerto convirtió a Michoacán, para todo propósito práctico, en un teatro de guerra y de competencia, no solo entre organizaciones criminales locales, sino entre las grandes organizaciones criminales y desde luego entre el Cartel del Golfo y la así llamada Confederación del Pacífico. Ambos factores van a ser los que van a posicionar a Michoacán en el mapa criminal de México en la década de los 80 y son los factores que nos permiten explicar el gradual pero constante deterioro de la inseguridad y de la crisis en Michoacán. El acceso y el control del puerto no solo sería importante para controlar las rutas y el abastecimiento de cocaína, sino también para poder apoderarse de las rentas asociadas a ese mercado. Pero además, el puerto permitiría también a las organizaciones criminales abrir un nuevo mercado de drogas que haría de Michoacán el epicentro de la producción de drogas sintéticas en México y desde luego de las metanfetaminas. Más recientemente ha sido quizá el auge de la minería lo que ha ofrecido a las organizaciones criminales nuevas oportunidades tanto para lavar los activos que han obtenido de manera ilegal de la venta y del trasiego de drogas, como para obtener recursos y rentas de la producción ilegal de esta minería. Según datos publicados por el Wall Street Journal hace unos meses, hace un poco más de un mes, las rentas derivadas de los ingresos de esta economía ilegal organizada en torno a la minería pudieran estar oscilando entre alrededor de 30 y 70 millones de dólares y solo la operación en la que hace unos días las autoridades federales lograron confiscar varios cientos de toneladas de hierro, fue también estimada en por lo menos esa única
Ese único aseguramiento fue estimado en cerca de $5 millones. Desde luego que hay también una dimensión política que nos permite explicar la crisis en Michoacán. La alternancia y el traspaso del poder de 2 periodos en los que estuvo la gubernatura en manos del PRD a el PRI muy probablemente tuvo un impacto en los acomodos y en los pactos de acuerdos y nexos político-criminales. Pero igualmente importante fue la larga y prolongada ausencia del gobernador, y esta ausencia sin duda exacerbó y dio lugar a un vacío de poder que fue muy rápidamente aprovechado por las organizaciones criminales y más concretamente por los caballeros templarios. Aunque hay indicios para suponer que en Michoacán, como en muchas otras partes del país, la capacidad de la autoridad política para someter, controlar, doblegar y domesticar a las organizaciones criminales había sido ya erosionada, sin duda los largos meses de licencia y de ausencia del gobernador terminaron por deteriorar aún más la seguridad y por trastocar la correlación de fuerzas entre el poder político y el poder criminal. Por un lado, la renuencia recurrente de gobernadores para asumir la responsabilidad de un problema que ellos dicen es de orden federal, ha estado acompañada por la creciente penetración criminal de autoridades y policías municipales. Y esta situación ha sido ampliamente reconocida por las principales fuerzas políticas del país. En Michoacán, tanto el PRI como el PAN como el PRD no solo han reconocido la penetración de las autoridades locales, sino incluso su impotencia y total subordinación con respecto a las organizaciones criminales. Tan grave como esta penetración, creo yo, ha sido la predisposición y la propensión que las organizaciones criminales han mostrado para hacer de las autoridades federales y de las autoridades locales objeto y blanco de ataques armados. Entre 2010 y 2013, solo en Michoacán fueron asesinados más de una docena de jefes de seguridad a nivel municipal. Y en noviembre del año pasado, también en noviembre de 2013, el alcalde de Santa Ana, Ignacio López Mendoza, fue brutalmente asesinado justo después de denunciar y de mantener una huelga de hambre en el Senado para poner a la luz la manera en la que las redes de extorsión habían paralizado la gestión de su municipio. Sin duda, la situación en Michoacán alcanzó un punto álgido hacia la mitad del año 2013. Para ese momento, los niveles de violencia en contra de la población civil y en contra de las autoridades locales y de las autoridades federales llegaban a un punto de no retorno. La extorsión rampante y la extorsión desenfrenada habían empujado ya a miembros de las comunidades a tomar las armas y empezar a organizarse en grupos de autodefensa. Lo empiezan a hacer en un primer momento de manera clandestina y para inicios del año salen a la luz de manera ya declarada y abierta. Aunque el surgimiento de estos grupos pareció tomar por sorpresa a las autoridades federales, quienes nos dedicamos a estudiar estos fenómenos sabíamos que los riesgos eran ya inmensos y algunos habían también llamado la atención de las autoridades para poner orden y tomar medidas en lo que acontecía en Michoacán. Como ha apuntado nuestro colega Federico Varese, el estudio de las mafias de hecho deja ver que su permanencia en el tiempo y su capacidad de control y poder extraer rentas de las comunidades que controlan depende en buena medida y hasta cierto punto paradójicamente de la prudencia que exhiban en la conducción de sus negocios. Varese cita la enorme preocupación que dejó ver uno de los líderes de la familia de San Luca,
asociada a la mafia de los Nandretta, ante lo que consideraba los excesos desmedidos de su colega de la familia Locri. Y cita, como le dice el jefe de la familia de San Luca a su colega: ten cuidado, porque cuando la raza humana, el pueblo, decida levantarse y rebelarse, perderás lo que con tanto trabajo has construido a lo largo de 30 años. Y es por esto que hay quienes concluyen que la mafia, una mafia racional, elevará el cobro del piso, lo que en México se llama el cobro del piso de extorsión, hasta aquellos niveles en donde no encuentre una resistencia que empiece a estar acompañada de síntomas de violencia, o donde la resistencia abra espacios para que otro grupo empiece a competir y entrar a su territorio. El surgimiento de las autodefensas puede entonces explicarse en buena medida por los excesos y la brutalidad a la que fueron sometidas muchas de estas comunidades. Los líderes han mencionado los cobros excesivos que, sobre todo la organización de los caballeros templarios, empezó a imponer sobre la producción de limón, y la brutalidad a la que fueron sometidas muchas de estas comunidades quedó también puesta a la luz con los hallazgos de las tumbas masivas que fueron saliendo como consecuencia de las investigaciones en torno a la desaparición de 2 policías federales. Aunque las autodefensas no fueron abiertamente justificadas, sí fueron de manera creciente respaldadas tanto por miembros de autoridades de la Iglesia Católica como por diferentes representantes de las fuerzas políticas. Sobre todo fue elocuente la manera en la que la Conferencia del Episcopado Mexicano y algunos obispos del estado de Michoacán hicieron ver a las autoridades la absoluta indefensión en la que estaban muchas de estas comunidades. Sin embargo, la decisión del gobierno de Peña Nieto y la respuesta y la decisión de hacerse cargo de la situación en Michoacán no podría explicarse sin tomar en consideración la manera en la que las propias autoridades federales se convirtieron en blanco de un ataque frontal por parte de las organizaciones criminales y más concretamente de los caballeros templarios. Si nosotros miramos la última mitad del año 2013, nos toparemos con 2 hechos muy claros. Por un lado, una tendencia y una cadena de ataques en contra de la Policía Federal muy directamente, pero también ataques que van a culminar de manera un poco accidentada, porque no era un ataque planeado, sino que fue consecuencia de una eventualidad, pero que culmina con el asesinato de uno de los altos mandos de la Armada, y que, aunque no hubiese sido deliberado, pone al descubierto el grado de descontrol en el que había caído ya el estado de Michoacán. Conjuntamente con esa cadena de ataques a las autoridades federales, para octubre del 2013 nos topamos también con otro incidente que pone también ya en evidencia el desafío que las autoridades criminales estaban dispuestas a llevar a cabo en contra de la autoridad federal, y esto nos remite al ataque en contra de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que deja sin luz a casi 500,000 de personas en el estado de Michoacán. Este es el trasfondo que obliga a la administración de Peña Nieto a empezar a tomar medidas y a reaccionar ante lo que está ocurriendo en Michoacán. La primera respuesta va a ser un primer despliegue militar que va de alguna manera a tener ecos de lo que había sido la respuesta de Calderón en su momento al iniciar su administración. A diferencia de lo que va a ser la respuesta de la administración Calderón, la respuesta del gobierno de Peña Nieto va a descansar sobre una serie de iniciativas económicas y sociales de enorme peso, y que de alguna manera nos van a hablar también
de algunas de las respuestas que sexenios anteriores, preocupados con respecto a la posible inestabilidad en el estado de Michoacán, habían tomado con grandes proyectos, presas y otras iniciativas de inversión y de obra pública que estaban en buena medida motivadas por una preocupación también de estabilidad social. Entonces, una de las primeras características que va a definir la respuesta de Peña Nieto y que la va a distinguir de las políticas que caracterizaron a la administración Calderón va a ser el uso de recursos económicos y de recursos sociales. Pero en el uso de la fuerza, aunque vemos desde luego la decisión de recurrir a la fuerza militar y al despliegue no solo de la Policía Federal, sino también del Ejército y de la Armada, en las acciones y las decisiones de la administración Peña Nieto vamos a ver una serie de rasgos que nos van a permitir identificar diferencias importantes. Una primera tiene que ver con el uso de inteligencia y el uso también de medidas de planificación que van a estar detrás de lo que va a ser, creo yo, un logro muy importante que va a establecer las condiciones para muchas de las acciones posteriores. Y esta tiene que ver con la decisión de tomar el control del puerto de Lázaro Cárdenas. El control del puerto de Lázaro Cárdenas era fundamental para atajar buena parte de los ingresos y de las rentas que las organizaciones criminales estaban derivando y que les permitían mantener sus acciones y sobre todo la disponibilidad de capital para hacerse de las armas que en buena medida están detrás de su capacidad para someter a la población y para agredir y desafiar también a la autoridad pública. Tan importante como el control de Lázaro Cárdenas del puerto, creo yo, fue la decisión de las autoridades de reaccionar de manera cautelosa y prudente a lo que había sido el fenómeno del surgimiento y la expansión de las autodefensas. En la respuesta de la administración de Peña Nieto, lo que vemos es una actitud de extrema prudencia, de extrema cautela, en donde no deciden entrar a las comunidades con la bandera de ir detrás de los criminales, sino entender que la situación es sumamente compleja y de esta manera ir midiendo el terreno y percibiendo también, acompañados de muchas de las voces de la Iglesia Católica, de voces políticas locales, entendiendo y comprendiendo que detrás del surgimiento de estas organizaciones está una realidad de opresión y de abuso y de brutalidad que es lo que las explica. Entonces, si nosotros miramos lo que fue la respuesta en concreto del ejército al surgimiento de estas organizaciones, lo que veremos es una enorme flexibilidad en la respuesta que los va a llevar a una evolución de lo que podríamos denominar como un modus vivendi en un principio, en donde aceptan que están ahí y las reconocen y van tratando de entender lo que son y a quién representan, a un modus operandi que lleva a las autoridades federales, al ejército, a apoyarse en cierta medida en ellas para empujar y avanzar y de esta manera ir recuperando el control del territorio. Y una tercera característica que creo yo nos permite distinguir lo que ha sido la respuesta de la administración Peña Nieto al desafío de la violencia asociada al narcotráfico y de la inseguridad provocada por el narcotráfico, tiene que ver también con la decisión de, en la medida de lo posible, atrapar y arrestar a los líderes de estas organizaciones porque saben, en el fondo, que son fuentes importantísimas de información.